compañeros, vamos a hacer un repaso rápido hasta donde digamos que es toda la parte de movimiento rectilíneo uniforme, así se acuerdan nada más. O sea, habíamos visto básicamente lo que era la parte del concepto de rápido, de todo lo que correspondía a los contenidos de la segunda unidad, que era la parte cinemática, lineal y rotacional, con conceptos de trayectoria, rapidez, clase de movimiento rectilíneo uniformemente variado, la descripción de gráfica, ecuación de movimiento y aplicación. La idea es que por lo menos lleguemos hasta acá hoy y podamos ver si podemos seguir con caída libre y movimientos de un proyectil por el principio de superposición de velocidad. ¿Cómo anda, ingeniero? ¿Qué pasó que llegó tarde, ingeniero? ¿Se mojó? Porque el que llega tarde siempre soy yo. Sí, claro, se queda hablando para abajo, todo ahí. Tengo la asistencia a las... decíamos, ¿no es cierto?, básicamente los contenidos. Yo decía, y habíamos hecho solamente rápido nada más, ¿no es cierto?, lo que era nuestro perrito para el movimiento translacional y nuestra esfera en el movimiento rotacional. Rápido, no vamos a entrar en detalle, todos estos conceptos ya lo vimos justamente a lo que hace referencia. La ventaja de trabajar con una trayectoria rectilínea era que podíamos asimilar un poquito lo que era el tema del movimiento vectorial de la velocidad como si fuesen escalares, ¿cierto? Como si fuesen escalares. Nada más. Cambio en el movimiento circular, justamente el cambio de trayectoria nos iba ofreciendo que por más que el vector velocidad sea el mismo, al cambiar continuamente la trayectoria, entonces finalmente siempre se producía una variación de velocidad. Y esa variación de velocidad nos provocaba una aceleración por más que sea el movimiento uniforme, ¿no es cierto? Bien, entonces habíamos definido la trayectoria, ¿no es cierto?, que es los puntos sucesivos que va ocupando un móvil cuando se va desplazando, o sea, va cambiando la posición en función de lo que sería, ¿no es cierto?, el tiempo que va pasando. Entonces ahí va describiendo trayectorias que pueden ser de distintos tipos y hacíamos el recordatorio, ¿qué tal, cómo anda? Que nosotros estamos hablando, si bien los ejemplos que usted tiene acá son varios, digamos, pero siempre estamos hablando todavía de la cinemática puntual. O sea, todo este primer avance se maneja a todo lo que tiene que ver desde el punto de vista del punto, no de un cuerpo. Por lo tanto, todo, por más que sea un cometa, sea un vehículo, sea una persona, siempre lo consideramos como si fuese un único punto. Bien, y ahí definíamos un poquito lo que es la variación del camino recorrido y la variación de posición. Eso es lo que nos daba un poquito la idea del concepto de rapidez y de lo que sería, ¿no es cierto?, la velocidad. Entonces decíamos, ¿no es cierto?, acá yo puedo tener un delta D, que sería el desplazamiento, o un delta R, que sería un cambio en realidad el delta R es el desplazamiento, el cambio de posición, y el delta D que habíamos definido en la diapositiva anterior sería el camino recorrido, o sea, el camino recorrido por ese móvil. Entonces ahí nos va definiendo un poquito, ¿no es cierto?, la distinta situación de rapidez o, digamos, de rapidez o de velocidad. Bien. Entonces acá definíamos un poquito lo que era la rapidez, que era el camino recorrido en función del tiempo, y obviamente no tenía que ver con la posición. Y realmente la definíamos como la velocidad media o la rapidez media. Ya le habíamos hecho el comentario, ¿no es cierto?, que en realidad el concepto de rapidez casi no lo utilizamos, pero sí en el final a lo mejor se le puede pedir cuál es la diferencia que hay entre la rapidez y lo que sería, ¿no es cierto?, la velocidad. O sea, conceptualmente, más que nada, ¿no es cierto?, con respecto a estas cuestiones. Bien,
la definición de velocidad, ¿no es cierto? Y acá veíamos, y acá me quedo de nuevo un ratito, que recuerden que lo que yo tengo que ver en las distintas gráficas que se presentan, realmente qué es lo que estoy graficando. Que yo esté graficando, ¿no es cierto?, las posiciones en función del tiempo, no quiere decir que esta sea la trayectoria que yo tengo, sino que me está dando posiciones en función del tiempo. Yo puedo estar trabajando a lo largo del eje de las X nada más, y entonces me dice que el X en un momento está por acá, en el otro momento está acá, en otro momento está acá, después baja. O sea, estamos hablando de una trayectoria rectilínea. Que yo tenga esta gráfica de trayectoria en función del tiempo no significa que la trayectoria sea esta. Esa es la idea, que no se confundan lo que estamos graficando con lo que coincide con lo que sería, digamos, nosotros, nuestra trayectoria. O sea, la trayectoria, en este caso, hablamos de una trayectoria rectilínea, estamos hablando de toda esta primera instancia todavía con trayectoria rectilínea, por lo tanto, ¿no es cierto?, me va a dar que el móvil se está desplazando a lo largo de esa trayectoria y no de esta gráfica que tenemos acá. ¿Se entiende? Bien, y acá teníamos el concepto de velocidad, que velocidad la tomamos como una magnitud vectorial, por eso hablamos de la variación del desplazamiento en función de la variación del tiempo. Cambié el tamaño de las letras en lo otro, esta no la había repasado, entonces sigue estando chiquita, pero viene bien que repasemos rápido, ¿viste? Para ahí lo vamos trabajando, ¿no? Pero es la variación del desplazamiento en función del tiempo y el desplazamiento de posición final menos posición inicial como magnitudes vectoriales. Por lo tanto, la velocidad va a tener el mismo sentido, la misma dirección que el vector de desplazamiento. Si hablamos de la trayectoria rectilínea. ¿Sí? Si hablamos de otra trayectoria, también. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un desplazamiento, un vector de desplazamiento. Entonces, ahí son iguales, coinciden. O sea, en realidad, si ustedes ven, ¿no es cierto? Acá tenemos variación del tiempo, sabemos que es un escalar. Entonces, la dirección y el sentido de la velocidad me lo va a dar el vector de desplazamiento. ¿Estamos? Todo esto es repaso, ¿eh? Por eso voy rápido, así nada más no me detengo mucho. Y este era el ejercicio que ustedes resolvieron. Que hicieron toda una maravilla. Miren la cara de Sergio, ¿eh? Un espectáculo lo que sacaron. A todos les puso 10, sobre 100. O sea que no tenemos alumnos de la clase pasada. Bien, ese ahora van a ver los errores, ¿no es cierto? Y esto es lo que habíamos llegado, ¿no es cierto? Un poquito. La transición de la velocidad media a la velocidad. Claro, porque yo pasé tan rápido, ¿no es cierto? Que en realidad acá, en la diapositiva anterior, habíamos definido, ¿no es cierto?, lo que era la velocidad media y después la velocidad instantánea, ¿cierto? O sea, y ahí habíamos trabajado con la gráfica también de la gráfica anterior, donde decíamos que si yo tomo, ¿no es cierto?, entre dos puntos separados, a medida que me iba acercando, iba obteniendo la velocidad instantánea. Eso era decir que el límite del delta t, o sea, la diferencia del tiempo, se vaya haciendo cada vez más pequeña. Esa es un poquito la idea dentro de este movimiento. Entonces, concepto de velocidad media y velocidad instantánea. Velocidad media es un intervalo de tiempo más o menos grande, y la velocidad instantánea es la velocidad que llevo en el momento. Y ahí lo habíamos utilizado mucho en el viaje del ingeniero Duarte, que ahora nos tendrán que contar qué tal fue el viaje este fin de semana. ¿Cuál fue la velocidad media? Rompí la pileta, digamos. ¿La qué? La pileta. ¿Y qué pasó? ¿Y quedamos? 120 nomás. No podía. No podía. De los 500 kilómetros por hora que va a viajar, se nos cayó el... Bueno, y esa era la transición, decíamos, de la velocidad media a la velocidad instantánea. ¿Ves? Se dan cuenta acá, de alguna manera está marcado justamente lo que es el vector de desplazamiento,
que paso de la posición A a la posición B, entonces me dice que el móvil se mueve para acá. Cuando paso de la posición C a la posición D, el móvil va para acá, ¿no es cierto? Va marcando de alguna manera ese vector de desplazamiento, siempre importante entre la posición final y la posición inicial. Entonces, y ahí es donde trabajamos con el concepto. O sea, la misma gráfica, ¿no es cierto? La misma gráfica, ¿no es cierto? Vuelvo a insistir, yo acá tengo la posición y acá tengo el tiempo. Esta trayectoria no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con la trayectoria que está realizando el móvil. Sí tiene que ver con las posiciones y los instantes que va teniendo el móvil en cada uno de esos momentos. Entonces, ¿no es cierto?, para la posición A, yo tengo que el tiempo es 0 y la posición sería 25, 35, supóngase. Y en la posición B, ya estoy a 10 segundos, ¿no es cierto?, que me está marcando acá, y estaré en 55. Entonces, si yo quiero sacar la velocidad media de esos intervalos, va a ser la variación de la posición, o sea, supónganse que fuese 55 menos 35, me daría 20, dividido 10, ¿no es cierto?, que sería 10 menos 0, me estaría dando 20, dividido 10, 2 metros sobre segundo, porque aquí lo tenemos en metros, ¿no es cierto?, y el tiempo lo tenemos en segundo. Esa sería la velocidad media. Eso serían los 120 kilómetros por hora que se está cuidando ahora el ingeniero, porque ahora que va a ser consejero, va a tener que cuidarse. Y a corriente no puede ir porque el ingeniero Gómez le tapa, no le deja entrar. Le un tapón ahí. El ingeniero Gómez no le deja entrar. Bueno, entonces este es el concepto de velocidad media. Y si yo tuviese que sacar la velocidad instantánea del punto A, tendría que ir haciendo que este delta T sea cada vez más chico. Por ejemplo, llevarlo a 5 y entonces en 5 el delta X va a ser menor y entonces podemos ir sacando, obviamente también va a ser menor el tiempo, ir sacando hasta que podamos llegar. Obviamente, ¿cómo hacemos nosotros la diferencia o cómo vemos esa diferencia? Es lo que estamos planteando nosotros. Que si yo tengo que sacar el concepto de velocidad, yo ya tengo ahora la idea de que esa velocidad, ¿qué va a ser? ¿Cómo se determinamos? ¿Qué sería la velocidad media? Pero ¿qué sería la velocidad media en función de la gráfica que yo tengo ahí? Sería, en este caso, digamos, la pendiente, y es la tangente del ángulo. O sea, yo tendría que acá, si yo quiero sacar la velocidad media de esto, yo tendría que la pendiente sería esa. Ahora, eso es la velocidad media entre el punto B y el punto A. Ahora, si yo necesito la velocidad instantánea en el punto A, voy a tener que la velocidad instantánea en el punto A va a ser, ¿no es cierto?, esto que tenemos acá, más o menos. O sea, yo veo que la velocidad instantánea en el punto A es mayor que esa velocidad. ¿Y la velocidad instantánea en el punto B cuánto valdría? ¿Me mandan el parcial de ustedes sin temor? Cero. ¿Sin temor? Cero. Cero. Cero, porque acá, ¿no es cierto?, la pendiente de la velocidad instantánea tomaría este valor. Sí. ¿No se puede decir la velocidad media si el desplazamiento? La velocidad media es el desplazamiento dividido la variación del tiempo. ¿En qué tiempo? El desplazamiento del ingeniero Duarte a Formosa no es el mismo desplazamiento mío, no, mejor dicho, el desplazamiento es el mismo, el tiempo no es el mismo. Entonces el desplazamiento podría ser el mismo, el tiempo podría ser muy distinto. Entonces ahí tomamos, ¿no es cierto?, como una velocidad media distinta entre la que toma el ingeniero Duarte y la que voy yo, por ejemplo. ¿Ah? Bien, estamos, de todas formas, esto era... Para la instantánea en el punto que vos querés calcular. En realidad, uno ahí, y ahí ya no iríamos a la parte de análisis matemático, que no es lo que a realidad a nosotros nos interesa en este momento, decir, digamos, que yo tendría que saber cuál es la representación de esa función, ¿no es cierto? Entonces, en base a la representación de esa función, yo tendría que agarrar y tomar la derivada de la función en base del tiempo.
que ustedes lo van a ver después, digamos, pero más adelante. Pero, ¿qué pasa? La derivada de la función es el tiempo. Supongamos que esta sea una función y igual a 3x cuadrado menos 2x más 6. Póngase cualquier cosa. En realidad, por lo menos tendría que poner más 25 para que por lo menos coincida en el x igual a 6. Donde en realidad esta función, digamos, sería de que x de t es igual a 3t al cuadrado menos 2t, supónganse, más 25. Esa tendría que ser la función. ¿Qué sería esa función? La función que me está representando no trayectoria, pero esta gráfica de posición en función del tiempo. Entonces yo con esta ecuación, con esta función, yo vengo y represento acá y tendría que tener esto que tengo acá. Si eso es cierto, digamos, para yo poder calcular la pendiente en el punto A, ¿no es cierto? La pendiente en el punto A, entonces yo ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar la función en función del tiempo. O sea, derivar la función en base al tiempo. Los que son recursantes por ahí van a entender lo que digo, lo que no me importa porque no les vamos a tomar esto. Pero derivar no es nada más que bajar un término. Entonces después le dicen a ustedes tienen con quién tienen el análisis matemático. Esa teoría. Celia Martínez. ¿Qué? Con Luque, bueno, le dicen a Graciela que ya aprendieron todo. Entonces esto es 6t menos 2, ¿no es cierto? Y ahí queda la derivada primera de la función. Entonces me queda una función de t. Cuando yo quiero calcular la pendiente en A, entonces reemplazo el tiempo de A, 0. Entonces me dice que la velocidad instantánea ahí sería menos 2 metros sobre segundo. Digamos, no hace falta esto por el yo porque vos preguntás nomás, entonces le complicás a tu compañero. Porque siempre lo mismo. No, porque por ahí es bueno determinar la velocidad instantánea. ¿Cómo la sacas? Claro, exactamente. Bueno, ahora yo qué quiero, digamos, o sea, ¿qué pretendemos nosotros de acá? Que puedan diferenciar esto que yo le grafiqué ahí. O sea, que ustedes sepan que la velocidad médica está dada, ¿no es cierto?, entre los dos puntos y que la velocidad instantánea sería la tangente. Con eso, digamos, lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de la física en este momento. Después ustedes van a seguir avanzando en la de física 2, ya van a tener el concepto de física 1 y van a tener el concepto de análisis 1 y ya van a saber entonces, digamos, de qué es la pendiente, que yo saco la velocidad como la pendiente, entonces puedo tener la función y en base a esa función sacar la derivada. Claro, ahí ustedes cuando recursamos van a entender. Claro, ahí van a estar mejor. Bien, estamos, todo esto ya habíamos visto. Esto era toda una pavada, ¿no? Bien, ¿y qué más habíamos visto? Bueno, este justamente, ¿no es cierto?, era lo que habíamos visto, ¿no? O sea, si yo tomaba la velocidad media entre el punto A y B, vemos que tenemos una pendiente positiva. Si tomamos el punto A, C, también teníamos una pendiente positiva, pero ya la velocidad era menor. Si tomamos entre A y F o A y E, como quieran, la pendiente ya era negativa, o sea, me da una velocidad negativa, ¿sí?, de alguna manera con respecto a los tiempos. Y la velocidad instantánea, que es lo que marcábamos ahí con respecto a lo que es la velocidad instantánea. ¿Sí? Bueno, y acá es donde empezamos sí, ya a reforzar más fuertemente, ¿no? Decíamos que nosotros vamos a empezar a trabajar con los movimientos rectilíneos. ¿Sí? Yo creo que está en vivo, pero vamos a reforzarlo bien para que quede tranquilo. Movimiento rectilíneo, entonces, ¿qué quiere decir? Estamos trabajando en una trayectoria que es rectilínea, una recta la trayectoria. ¿Cuáles son las clases de movimientos que se van a producir cuando la trayectoria es rectilínea? Básicamente dos tipos de movimientos. O a velocidad constante o a velocidad variable, ¿no? Si hablamos de que la velocidad es constante, o sea, la velocidad se mantiene a lo largo del tiempo, entonces vamos a estar hablando nosotros del movimiento rectilíneo uniforme. Si la velocidad se hace variable, entonces vamos a hablar del movimiento rectilíneo uniformemente variado, nosotros le podíamos sacar acelerado
o desacelerado, ¿no es cierto?, de otro tipo de movimiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es trabajar con el movimiento rectilíneo uniforme. Esto ya vimos. ¿Sí? Entonces, como ya vimos, la primera conclusión, digamos, que yo quiero que por ahí vean, que lo recuerden y lo vamos a recordar siempre, es, digamos, que para cada uno de estos movimientos nosotros siempre vamos a trabajar con las tres variables a las cuales hacemos referencia. ¿Cuáles eran esas tres variables? La aceleración, la velocidad y la posición. ¿Sí? Entonces, arrancamos siempre con la aceleración. En este caso, ¿por qué? Porque si yo digo que el movimiento es constante, la aceleración, ¿cómo era? Nula, cero, en la nota del parcial, lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Entonces decimos que en el movimiento rectilíneo uniforme la aceleración era así. En cuanto a lo que sería el movimiento de la velocidad, sabemos que la velocidad, ¿cómo era? Constante. Si es constante, entonces puede ser o una velocidad que me voy para el ingeniero o el ingeniero viene para este lado. Entonces podríamos tener una velocidad constante de este tipo o una velocidad constante para en el otro sentido. La dirección es la misma, lo que estamos cambiando es el sentido. Entonces podría ser una velocidad K. Esto me está significando una velocidad positiva y obviamente una velocidad negativa. Con positivo o negativo no me refiero al signo, recuerden que estudiamos física, no estamos estudiando matemática, sino que me está hablando de una trayectoria y del sentido que voy. Voy hacia donde está el ingeniero Gómez o el ingeniero Gómez viene para este lado. Ese es el positivo o negativo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar en estos casos. ¿Sí? Y después, ¿no es cierto?, lo que nos falta es ver cómo es la posición en función del tiempo. Entonces, la posición en función del tiempo, ¿cómo es? Si decíamos que teníamos una velocidad constante, deducimos ya anteriormente y ahora sí. Ah, ya me está marcando, bien. Yo pensé que usted estaba levantando más. Deducimos, ¿no es cierto?, que era una ecuación lineal. Entonces, esa ecuación lineal podría ser de esta característica, ¿no es cierto?, o podría ser de esta característica. ¿Qué diferencia hay entre la recta A y la recta B? Exactamente, es lo mismo, o sea, supóngase la A me está marcando el de la velocidad positiva y el de la B me está marcando, ¿no es cierto?, la velocidad negativa. O sea, en realidad, la importancia que cobra mi sistema de referencia hace, ¿no es cierto?, que nosotros estemos modificando justamente esa situación. Ese es el ejercicio del punto de encuentro, ¿no es? Entre dos vehículos. Podría llegar a ser. Pero acá lo estamos tomando todavía como concepto para ver qué es lo que significa. Pero sí, en definitiva, cuando nosotros trabajemos, podría llegar a ser tranquilamente, ¿no es cierto?, lo que sería la parte de la velocidad, digamos, perdón, las posiciones de encuentro, alcance que podrían darse entre los dos. ¿Estamos? Bien. ¿Qué movimiento? No, ¿cuál? No sé. ¿Cómo me hiciste hablar? No, el movimiento rectilíneo uniforme estamos hablando hasta ahora. Hasta ahora. Que esto ya saben todo esto, pero yo por las dudas no estoy repasando. Entonces le decía, en todo momento en esta etapa nos va a acompañar el perrito, desplazándose con movimiento rectilíneo uniforme, y decíamos nosotros que la simplificación que hacíamos, que la velocidad media es igual a la velocidad instantánea. Obviamente esto lo entendemos que es así por dos cuestiones. O sea, primero porque la trayectoria es rectilínea y después porque la velocidad media va a ser siempre la misma. Entonces, si la velocidad media es siempre la misma, entonces quiere decir que es igual a la velocidad instantánea. Yo la pongo sea en el instante o en un intervalo porque justamente la característica del movimiento que estamos hablando, ¿no? Claro, exactamente. O sea, nosotros hasta ahora en este movimiento vamos a trabajar, no vamos a... Exactamente. Eso es lo que entendemos en el parcial. Y bueno, así es, por eso le ponemos... Así se aprende. Claro, a los golpes.
Y después de 3, 4 años que vengan acá, ya van a estar. Se jubila el profesor. Claro, una a dos. No, pero si se jubila el profesor, viene otro que es peor. Así que. Claro, pero después de 3, 4 años ya nos conocemos. En cambio, si yo me jubilo y viene otro, no lo conoce, tiene que tener otros 3 o 4 años más para que él lo conozca. Bueno, y después que no existe variación de la velocidad, o sea, sí, la velocidad se mantiene constante. O sea, las dos simplificaciones a las cuales nosotros hacemos referencia. Bueno, y entonces decíamos, ¿no es cierto? Entonces, sí, que estaba sin agrandar, ¿no es cierto? Todo esto que está sin agrandar porque no lo habíamos, ya lo habíamos visto. Sí. Ya no lo veíamos. Otro comentario. Si bien este básico, uno de los primeros movimientos conocidos, la proporcionalidad entre el espacio recorrido y el tiempo siempre es mismo. Claro. La velocidad constante. Exactamente. Bien. Entonces, habíamos definido la velocidad media que coincidía, por lo que acabamos de ver, con la velocidad instantánea, que es igual a la variación de la posición en función del tiempo. La variación de la posición en función del tiempo o el desplazamiento en función del tiempo, estamos hablando de lo mismo, que va a ser la posición final o la posición inicial sobre el tiempo final o el tiempo inicial. Entonces, yo de esta ecuación podemos despejar y sacar la ecuación paramétrica, que va a ser la ecuación paramétrica del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué hablamos paramétrica? Porque depende de ese parámetro, el famoso parámetro que nosotros vamos a manejar en todos los casos, que es, digamos, el parámetro T, el tiempo. Todos nuestros movimientos van a depender del tiempo. Entonces, la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Fíjense que hablamos de una posición final y una posición inicial porque es lógico, yo voy a tener una posición inicial y voy a tener una posición final, voy a tener una posición inicial y voy a tener una posición final, pero no de una velocidad porque justamente la velocidad inicial en este caso es la misma. Entonces no hay una variación y entonces esta es nuestra primera ecuación que a ustedes les va a permitir resolver cualquier tipo de problema que se represente con la... O sea, a ver, acá están los dos secretos para ustedes poder resolver cualquier problema. O sea, el secreto está en interpretar qué gráficas son las que corresponden a ese movimiento rectilíneo uniforme y cuáles serían la ecuación paramétrica. La ecuación paramétrica que responde a esto. Y no tengo más. Todo lo demás que cuando ustedes quieren hacer, decir, bueno, ¿cuál es la fórmula para resolver? No hay fórmula. Hay interpretación de lo que sería el movimiento y que lo sacamos en función de esto, lo que tenemos acá, y a partir de eso podemos resolver lo que se les ocurra, siempre que se esté moviendo con movimiento rectilíneo uniforme. No tenemos que empezar a pensar en nada más que en eso. Nada. ¿Estamos? Bien. Y decíamos, bueno, esta es la ecuación, ¿no es cierto?, que también ya queda concluida si decíamos que el tiempo final era igual a t, ¿no es cierto?, y el tiempo inicial lo consideramos 0, que es lo que normalmente ocurre. Yo siempre consigo desde este momento en adelante, nunca de lo que pasó para atrás, ¿no? Es más, puedo tener un tiempo inicial, pero que va a ser, ¿no es cierto?, referido a lo que va a pasar de acá a 2 horas, no lo que va a pasar en este momento. Pero en general se trabaja, ¿no es cierto?, con este tipo de ecuación. Y decíamos la ecuación paramétrica. Bien, el perrito, bueno, y acá tenemos, ¿no es cierto?, lo mismo que ya habíamos visto. Acá sin la aceleración, ¿no es cierto?, sin la aceleración, pero vemos cómo es la posición en función del tiempo. Por ejemplo, en este caso con posición inicial, el tiempo inicial, con una velocidad que corresponde, ¿no es cierto?, a este tipo de movimiento. O sea, donde la velocidad es positiva, entonces quiere decir, a medida que va pasando el tiempo, voy recorriendo más camino. Y esta otra, ¿no es cierto?, que es posición en función del tiempo, pero que acaba decayendo. ¿Por qué? Porque la velocidad viene en otro sentido. Cuando decimos que incrementa o va cayendo, como les dije recién, tiene que ver con el sistema de referencia que adoptamos.
no quiere decir, digamos, o sea, lo que para mí, ¿no es cierto?, se aleja y lo otro se acerca, para el que está en Formosa, ¿no es cierto?, es exactamente al revés. Depende del sistema de referencia que tomamos. Por eso la importancia que me van a escuchar siempre analizar esto de tener en cuenta siempre lo que es el sistema de referencia. ¿Sí? Bien. Bueno, este problema hicieron o no? Bueno, hagan entonces Un auto se desplaza a pero una velocidad rápido, constante de 10 hacemos metros. si quieren. O sea, ustedes vayan haciendo. Dice un auto se desplaza a velocidad constante de 10 metros sobre segundo durante 20 segundos. Luego vuelve en sentido contrario al que traía a una velocidad de 5 metros sobre segundo hasta retroceder 20 metros donde se detiene. Escriba la ecuación horaria para cada etapa y graficar X versus T para ambas en el mismo gráfico. Ve en dónde está el auto a los 22 segundos después de partir. ¿Ya está? No, ya van a ir uno más. Este es muy fácil. No, este es muy fácil. Ahora ya lo algunos momentos variados, la tomada de asistencia. Bueno. Bueno, ¿ya está? 20 segundos. 20 segundos. Ah, bueno, yo era para ver si estaba más atento, ¿no? Pasa que yo vi el otro, entonces. X de T, vamos a llamarle 1. ¿Cuánto le dio? No, la ecuación horaria, yo no le pido en ningún momento. ¿Cuál es la ecuación horaria? ¿Cuánto? No, pero ahora ya tenemos que decir el X1 de T, ¿cuál es la ecuación horaria? La posición de partida. La posición de partida yo esta vez eso es cero. Bueno, ¿y la ecuación horaria? No. 10 metros sobre segundo por 20. no. Adelante, caballero. ¿Por cero? No, cero lo que sacaste vos la nota. ¿Por qué? La ecuación horaria no es el total, sino es que yo con esta expresión puedo graficar qué es lo que ocurre en cada instante de ese momento. ¿Sí? Eso me dice entonces que a 1 segundo yo recorrí 10 metros, a 2 segundos recorrí 20, a 3, 30, entonces lo que me va a... Esta es la ecuación horaria. Cuando me pide, ¿no es cierto?, que yo calcule cuál es, ¿no es cierto?, escribir la ecuación horaria para cada etapa, ¿no es cierto?, entonces ahí sí tengo esa situación. Esta es la fácil, ahora vamos a la difícil.
Entonces, la ecuación horaria para la segunda etapa. 200. ¿Eh? Acá esa ecuación inicial. Sería 200 metros. 200 metros. Y después, menos 5 metros sobre segundo y por T. Entonces, acá tienen las dos ecuaciones horarias que ustedes tienen acá. Esto es importante que ustedes vean, se vayan dando cuenta, ¿no es cierto?, que porque estas equivocaciones, esto que ustedes por ahí generan, vean, digamos, qué es lo que les pide el problema. No hagan, no tiren cualquier cosa en el sentido de apurarse por entregar, ¿no es cierto?, un resultado. O sea, si a mí me piden, como estamos escribiendo acá, cuáles son las ecuaciones horarias para cada intervalo, entonces nosotros tenemos que tener presente qué es lo que nosotros me piden. Después me dice que grafique la posición en función del tiempo, ambos en el mismo gráfico. Entonces, si yo grafico la posición en función del tiempo, ¿qué va a pasar? Acá tengo la posición y acá tengo el tiempo. Para t igual a 0, ¿qué va a pasar? Va a ser 0. O sea, yo voy a tener un puntito acá. Y para t igual a 20 segundos, supongamos que está ahí acá, ¿qué va a pasar? Voy a tener 200 metros, supongamos que esté acá. Como es una recta, entonces con 2 puntos a mí me alcanza. Si no, hacemos la tablita, si quieren, acá tenemos la expresión para hacer la tablita. Entonces, pero para nosotros, como es una recta, salvo una recta, con 2 puntos me alcanza. Entonces, yo teniendo estos 2 puntos, yo digo entonces que esta es la ecuación de posición en función del tiempo para el tramo 1. ¿Sí? Esta es la forma en que varía. Y para el tramo 2, entonces, la pendiente, ¿cómo tendría que ser? ¿Mayor o menor? Menor. Menor. Y obviamente va a ser, en vez de ser positiva, va a ser negativa. Entonces, ¿cómo graficarían ustedes el valor de esa gráfica? Desde esos 20 hacia abajo. De estos 20 hacia diagonal. abajo, con una pendiente, ¿no es cierto?, que va a ser menor, supongamos. Yo lo voy a exagerar, ¿no es cierto?, pero supongamos que sea así. Y entonces me dice después, ¿no es cierto?, que determine, bueno, ahí estaría, ¿no? Y después que determina los 22 segundos. Si yo hice, sí. ¿Hasta qué tiempo sería No tengo tiempo. Porque, claro, o sea, yo podría hacerlo hasta que llegue de nuevo a la posición de inicio, no me dice, no me pide, digamos. O sea, yo puedo graficar y puedo decir que esto continúe. En realidad, después, ¿no es cierto?, lo que me pide sí que pasa a los 22 metros. ¿No es cierto? Así Ya estaría volviendo. Claro. No, a los 22 segundos. A los 22 segundos. Entonces, yo me puedo posicionar acá en el t igual a 22 segundos, supongamos, de acá. Y acá, ¿no es cierto?, llego y voy a determinar la posición en la que se encuentra el móvil. Si yo hubiese hecho todo esto gráficamente, ¿no es cierto?, podría sacar. Claro. Ahora, ¿qué pasa con esta ecuación acá? Si yo quiero aplicar, a ver, apliquen y díganme cuánto le da el valor de la distancia. El valor de la posición para t igual a 22 segundos. ¿Cuánto le da? No, perdón. ¿Qué dice la ecuación? La posición para 22 segundos sería 200 metros menos 5 metros sobre segundo por 22 segundos. 90. 90. Bueno, porque tomó el 22. Yo tomé el 22 como los 20 segundos de hacer de la primera cuestión y 2 segundos de la segunda. ¿Y es correcto eso? Depende de cómo para que leo, ¿no?
Claro, porque el comienzo. Y bueno, entonces quiere decir que está mal la ecuación de paramétrica. No, el tiempo ahí yo podría poner 2 segundos y estaría haciendo lo mismo, pero contando. ¿Cómo voy a poner 2 segundos si yo estoy arrancando acá y me pide a los 22 segundos, no a los 2? La solución que tiene el cierto. ¿Qué me decís? Nos tendríamos que mirar el tema de la velocidad que cambia, como no es constante, a partir del punto en donde es constante hasta ese tramo, digamos. Está bien lo que hice, está bien lo que hicimos, está bien lo que hicimos, pero entonces hay un error. La ecuación paramétrica está mal formulada. O sea que esta ecuación paramétrica tiene que ser t menos t0. Porque ese es el momento en que es válida esta ecuación. Antes no es válida. O sea, esta ecuación es válida de 0 a 20, claro, a 20 segundos. Y esta ecuación es válida entonces desde los 20 segundos en adelante. Fíjense que si yo hago en esta ecuación, ahora, t igual a 20, 20 menos 20 se va a hacer 0, se va a anular esto y me quedaría 200 metros. Y si yo pongo 20 acá, 20 por 10 me da también los 200 metros. O sea, puedo trabajar con las dos ecuaciones. A ver, claro. Entonces esta es mi ecuación paramétrica y no la que pusimos anteriormente. ¿Sí? Eso es importante también que ustedes vean, por eso yo vuelvo a insistir con esta representación. Y este es un movimiento continuo, no es un movimiento, digamos que, bueno, arranca a los 22 segundos. O sea, por eso esa lógica que ustedes usaron, que decían, bueno, no, esto no puede ser, así tienen que analizarlo, pero después lo tienen que traducir, porque yo no puedo tener esa lógica de haber calculado bien el valor y después tener esta ecuación. Yo digo, ¿de dónde sacaste eso si tu ecuación paramétrica es esta? ¿No es cierto? Entonces a eso es lo que yo hago referencia, ¿no es cierto?, con esta situación, o sea, con esto que planteamos. O sea, yo tengo que poder resolver gráficamente, que eran los 190, creo que me habían dicho todos más o menos, ¿no es cierto?, que está acá, que me tiene que coincidir con los 190 que saco acá. No puede ser que yo haga acá y me salga 90 y en el otro me salga 190. Tiene que ser, ¿no es cierto?, una cuestión lógica de resolución desde todo punto de vista. ¿Se entiende? Preguntas. Inquietudes. Miren que si ustedes me dicen que están entendiendo, yo estoy diciendo entonces que ya les podemos tomar la prueba. Sí, no, porque ese no. ¿Viste? Por eso yo tengo esta versión. el tiempo que. Claro, de 20 segundos en adelante. El tiempo que toma adelante menos 20 segundos. Exactamente, o sea, yo puedo tomar los 25, 40, 100 segundos, puedo tomar esa segunda ecuación. Obviamente, antes de los 20 segundos, me quedé. ¿Ese dejarle nomás esto dejar? Y borrar esto de acá abajo un poco. Dejarme esto porque ese yo lo quiero volver a retomar. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? Este es el momento de sacarse las dudas. Estamos poquitos, ya lo estoy eliminando, estamos por empezar a ganar por goleada, así que... Claro, ni siquiera tengo el parcial y miren cómo ya lo tengo. Esta es la mía. Ya le digo, enseguida voy a ir a la aula 126, ahí vamos a entrar todos bien. Nos va a sobrar espacio en el aula 126. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Pregunten, por favor. Vos que tenés cara de estar preguntándome algo. Sí, te veo con la cara. Profe, ¿puede repetir? El perrito está bueno. ¿Puede repetir lo último que dijo? Que tiene ella que quiere preguntarme. No, pero eso es lo del tema del tiempo. Sí. No, yo le decía, ¿no es cierto?, que era la pregunta que me hacía el compañero. Cuando yo manejaba esta primera ecuación que teníamos acá arriba, era válida para el tiempo entre 0 y 20. Entre 0 y 20. 20 segundos. Entre 20 segundos y en adelante, era válida la segunda ecuación, el segundo tramo. Y eso veíamos justamente que coincidían
para t igual a 20, yendo por una ecuación a la otra, coinciden en el punto que trabajamos. Porque obviamente nosotros estamos hablando de la misma trayectoria. ¿Estamos? Sí. Si en el ejercicio te llevamos un tiempo de arriba de ese intervalo de 20 para arriba, Sí. salía ese tiempo que te damos. 45 segundos, entonces yo uso la ecuación, la segunda ecuación, y hago 45 menos 20, multiplico eso y le resto los 200. Pero por eso, 200 le resto todo ese producto que tenía. ¿Sí? Sí. Si usamos los datos que teníamos para calcular el tiempo, con la segunda ecuación que había dejado, ese tiempo a partir de cero lo colocamos. Sí, el tiempo, claro, porque si no yo estoy cambiando el sistema de referencia. Se puede resolver también así, pero yo tengo que considerar que voy moviendo mi sistema de referencia. Ahora, si yo quiero una continuidad del movimiento, yo sé que el movimiento va haciéndose así por tramos. Yo quiero t menos t0, es el t0 que sería en este caso. Siempre va a ser en este caso 20 segundos, que sería el que nosotros llegamos, finaliza el primer tramo. Finaliza el primer movimiento, o sea, el cambio, se produce el cambio de velocidad. O sea, entre 0 y 20 segundos yo vengo a la misma velocidad constante, que era 10 metros sobre segundo. A partir de ahí se cambia la velocidad y voy a menos 5 o a 5 metros por segundo en sentido contrario. Entonces ese es el punto de quiebre. Ahí es donde yo tengo que plantear mi punto de quiebre dentro de lo que sería la ecuación. Sí. Pregunta. Sí. Suponiendo que en el parcial, ¿sí? Diera, No, este es una pavada. no, por eso, No, por eso, o sea, diera un montón de tramos que primero Sí. o graficados de alguna Sí. manera. Eso significa que en las siguientes etapas nosotros tenemos que tomar un tiempo 2 en relación a un tiempo 3. Sí. Un tiempo 3. Sí. Ahí está. Sí, en cada tramo y yo voy a tener una posición inicial que va a ser distinta si yo voy manejando. O sea, como dijo el compañero editor, por ejemplo, si tengo varios tramos, yo puedo hacer los cálculos por tramo y después hacer la suma total y voy a tener el desplazamiento total. O bien, si voy sumando, o sea, si voy determinando, por ejemplo, un problema típico que se da, ¿no es cierto? Digamos, esto, de acá se mueve así, Eso. no, porque si no, no va a estar quieto, pero vamos a suponer que se mueve, y después baja así. ¿Está? Yo ahí tendría 3 movimientos, o sea, supongamos esto sea un tiempo 1, acá tengo el tiempo 0, acá un tiempo 2 y acá un tiempo 3. Entre T0 y T1 tengo un movimiento en el cual tengo que el espacio inicial vale ¿cuánto? 0. Y la velocidad toma un valor V1, supongamos, no importa cuánto. En el segundo tramo, yo tengo que va entre T1 y T2, yo tengo un X inicial que es distinto de 0. El X inicial va a ser este valor, que yo tengo acá. Claro. Exactamente. Y a esto, ¿no es cierto?, la velocidad va a ser una velocidad 2, también positiva, pero menor que la velocidad 1. Esto lo puedo ver del gráfico, nada más. Verlo del gráfico. Y bien, en el tercer tramo voy a tener, ¿no es cierto?, un X2, que también va a ser distinto de 0, un espacio inicial, perdón. Un espacio inicial que también va a ser distinto de 0 y lo voy a determinar acá, que sería mi X2. Y ese espacio inicial distinto de 0 voy a tener una velocidad que va a ser la velocidad 3, que va a ser en este caso negativa. O sea, va a ser del sentido contrario. ¿Por qué? Porque la pendiente es negativa. Entonces yo así puedo sacar. Esto mismo podría hacerlo yo si yo considero tramo por tramo, lo que decía recién, ¿cierto? Y después sumar todo. Entonces yo puedo decir que de acá, ¿no es cierto?, para adelante yo tengo este tramo nada más que analizar. Analizar como X0 el tramo. Exactamente. Y después analizo este otro tramo nada más. Entonces, recuerden que siempre va incrementándose, va cambiando la velocidad. Pero son las opciones para poder trabajar. O sea, si yo voy trabajando con posiciones iniciales, el resultado final que saco es todo el recorrido que hice. Recuerden que, como estamos hablando de
desplazamiento y hablamos de distancia recorrida, estamos en una trayectoria rectilínea, es lo mismo. Yo hablar de desplazamiento, distancia o espacio, como decían ustedes cuando estaban en la escuela secundaria, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Yo tendremos que hablar siempre como si fuese un desplazamiento. Lo que pasa es que ese desplazamiento coincide con el camino recorrido cuando la trayectoria es rectilínea. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Algo más de esto? Acá saben todo movimiento rectilíneo uniforme, si lo saben. ¿Está? Bien. Seguimos entonces. Avanzamos. Entonces ahora vamos a ir al movimiento rectilíneo uniformemente variable, al modelo analítico, y vamos a sacar conclusiones antes de ponernos a escribir, antes de poder resolver. Por eso le pedí a Leo que no me borre. Entonces, yo voy a hacer lo mismo para el movimiento rectilíneo variado. Y vamos a poner la aceleración, la velocidad y la posición. Todas en base a la función del tiempo. Entonces, primero que nada, si hablamos de un movimiento rectilíneo variado, ¿no es cierto? ¿Qué quiere? Mira que iba allá, lo dije que ya, porque el estoy en duda de ayer si lo daría o no, pero Purito no sabía que llegaba. Si estamos hablando del movimiento rectilíneo variado, ¿qué quería decir que el movimiento rectilíneo variado que nosotros teníamos en la diapositiva anterior? ¿Qué quería decir? Que la velocidad variaba, ya no se mantenía constante. Pero esa variación de velocidad se mantiene, ¿no es cierto?, de la misma forma, en la misma proporción, como decía el ingeniero Bob. Mantiene la misma proporción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, cuando voy a hablar de un movimiento variado, puedo incrementar la velocidad o puedo disminuir la velocidad, y retomamos lo que siempre decíamos desde el comienzo. O sea, yo agarro la bicicleta, me voy, tengo que partir de cero y lograr una velocidad a partir de la cual me muevo a velocidad constante, y luego cuando llego a casa tengo que disminuir. Eso es cambio de velocidad, ¿no es cierto?, en función del tiempo. Cuando esa posibilidad ya me dice que como es variado, ya no voy a tener solamente, ¿no es cierto?, la aceleración igual a cero, sino que va a tener un valor distinto de cero, y que ese valor o puede ser positivo o puede ser negativo, entendiéndose como positivo aquel que me da la variación de velocidad. Perdón, caída mi aceleración. Esto tiene que ser constante. Pero tenemos cuadras. Miren esta cuadra. Esto aprenden. Que como nosotros definimos que la variación de velocidad, es siempre un estado final menos un estado inicial, un estado final menos un estado inicial. ¿Qué quiere decir? Que cuando la aceleración es positiva, quiere decir que esta diferencia tiene que ser positiva. Si esta diferencia tiene que ser positiva, entonces quiere decir que la velocidad si esto es mayor que cero, entonces quiere decir que la velocidad final tiene que ser mayor que la velocidad inicial. Entonces, esto es lo que me significa eso. O sea, una aceleración positiva, que la variación de velocidad es mayor que cero, por lo tanto la velocidad final es mayor que la velocidad inicial. Volvemos, es cuando salgo de aquí y me quiero ir a casa en la bicicleta y tengo que incrementar la velocidad hasta llegar a una velocidad, supónganse crucero, con la que me voy a manejar en el recorrido. En cambio, una aceleración negativa es cuando la variación de velocidad, que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, es menor que cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la velocidad final es más chica
O sea que la velocidad final es menor que la velocidad inicial. Entonces, ¿qué quiere decir? A medida que voy avanzando el tiempo, voy disminuyendo la velocidad. Entonces, esto sería lo que sería, ¿no es cierto?, una aceleración negativa, debido al cambio de velocidad que se produce. ¿Estamos hasta acá? O sea, esto es, ¿no es cierto?, el concepto de aceleración. Obviamente, si esa variación de velocidad es igual a cero, ¿qué ocurriría? Estaríamos diciendo que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, o sea, en todo instante estaríamos trabajando con esta ecuación que sería la parte del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Estamos? Bien. Entonces, si nosotros recordamos, ¿no es cierto?, si ahora yo quiero calcular cuánto vale la variación de velocidad en función del tiempo, perdón, cómo varía la velocidad en función del tiempo, yo voy a tener también una variación que va a ser lineal. Una variación que va a ser lineal. Ahora vamos a ver las ecuaciones, pero va a ser una ecuación que es lineal, o sea, va a depender de t en la primera potencia. Entonces, esas velocidades van a poder ser, ¿no es cierto?, o que vayan incrementándose, o sea, lo que me vaya diciendo que a medida que pasa el tiempo voy logrando mayor velocidad, que haría coincidencia con esto, o bien podría ser, ¿no es cierto?, una velocidad que venga así, donde a medida que va pasando el tiempo la velocidad se va haciendo menor. Entonces esto sería la aceleración negativa. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto es todo adelanto de lo que ya lo vamos a ver bien enseguida. Yo para hacer los cuadros comparativos nada más. Y en el caso de la posición se va a armar una cuadrática. Esas cuadráticas van a ser de la siguiente, podrían ser de las siguientes características. O es, digamos, un movimiento variado donde yo voy a tener de esta variado positivo una cuadrática, una parábola, donde a medida que va pasando el tiempo, digamos, se va logrando mayor velocidad, por lo tanto, ¿no es cierto?, se hace más rápido el cambio de posición. Y el otro caso sería, digamos, de este tipo, donde de alguna manera, en algún momento, como yo voy desacelerando, en algún momento no voy a cambiar más de posición. Ya llegué a casa y se paró la bicicleta. Entonces de acá no me muevo. ¿Se entiende? Estas son las curvaturas que ustedes tienen que tener en cuenta, que esto sería para el desacelerado y esto sería para el acelerado. ¿Está? Bien. ¿Alguna duda de esta introducción, nada más esta interpretación gráfica que me interesa para que ustedes tengan la comparación nada más? Sí. En la aceleración creo que dijo que la velocidad era cero. Ahí Sí. sería movimiento uniforme. Yo dije cuando la variación de velocidad es igual a cero, la velocidad final es igual a la velocidad inicial y entonces estamos en el caso del movimiento rectilíneo uniforme. Ese sería el caso. ¿Está? Las dos ecuaciones las tres ecuaciones paramétricas para el movimiento. También adelantándole a lo que vamos a llegar. Adelantándolo. Ahora lo vamos a hacer después, pero yo quiero que en el pizarrón nos quede un poco la síntesis de lo que nosotros tenemos que conocer, de lo que tenemos que saber para resolver todos los problemas de cinemática desde el punto de vista de trayectoria rectilínea. Si yo entendí esto, más las tres ecuaciones paramétricas que les voy a escribir, quiere decir que entonces ustedes ya saben todo lo que... O sea, están en condiciones de resolver todas las cuestiones del problema de cinemática en una dimensión. ¿Puedo borrar esto? Sí. No, pero sí, más o menos. Sí, esa va a ser. Lo que pasa es que faltó la velocidad inicial nada más. Entonces, vamos a trabajar con tres ecuaciones paramétricas. La del movimiento rectilíneo uniforme,
que dijimos que x de t era igual a x0 o x inicial más la velocidad por tiempo. Yo cuando pongo estos valores, yo digo, el signo más es de ecuación algebraica. No quiere decir que siempre pueda ser más, a lo mejor podría ser menos. ¿Por qué? Porque simplemente puede ser que yo esté trabajando como hacíamos hoy, claro, con un sentido, ¿no es cierto? Una en un sentido y otra en el otro sentido. Yo digo que esto es algebraicamente así y donde puedo considerar que la velocidad puede ser positiva o negativa. Que va en un sentido o viene en sentido contrario. ¿Sí? Y las dos del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que son las que me permitieron construir a mí estas gráficas, donde digo que la velocidad en función del tiempo en cualquier instante es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo, con el mismo sentido en el cual estamos hablando. Acá tengo que tener cuidado, sobre todo cuando hagamos los análisis de los distintos problemas, que las dos, tanto la velocidad como la aceleración, son magnitudes que son vectoriales. Por ejemplo, si yo quiero analizar un tiro vertical, la velocidad inicial ¿hacia dónde va? Hacia arriba. ¿Y la aceleración hacia dónde va? Hacia abajo, que es la aceleración gravitatoria. Entonces, en ese sentido, yo podría decir más y menos. Ahora, si yo hago un tiro vertical hacia abajo, no caída libre, hago un tiro vertical hacia abajo, ¿la velocidad hacia dónde va? Hacia abajo. ¿Y la aceleración hacia dónde va? Hacia abajo. Entonces, o las dos son negativas o las dos son positivas. En tiro, desde el tiro vertical, digamos. El tiro vertical, claro, hacia abajo. Hacia abajo. Que lo importante es que los dos, por eso digo la representación en esos casos de lo que son magnitudes vectoriales. O sea, las dos podrían cambiar, o sea, las dos podrían tener, hay que analizar los signos para poder hacer la representación. ¿Sí? Y la otra ecuación, que es la que quería hacer acá la compañera y que me dejó a media nada más, era la posición inicial más la velocidad inicial por t más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Estas tres ecuaciones son las que le permiten a ustedes, con la interpretación de estos tres gráficos, de esos 6 gráficos, hacer toda la resolución de todos los ejercicios, de toda la cinemática del punto de vista de trayectoria rectilínea. No tienen que saber fórmula, no tienen que saber nada, sabiendo esas tres ecuaciones, interpretando los modelos, resuelven todo, todo. Fíjense lo que le estoy vendiendo, una bicoca. Por 50 centavos más. Claro, nada tienen que estudiar. Claro, acá está todo, acá está el secreto. Velocidad inicial por tiempo. Y ahí sí hablamos de la velocidad inicial porque estamos hablando de un movimiento variado, entonces la velocidad no es la misma, eso es lo que me faltaba, la velocidad inicial. Estamos siempre, recuerde que yo uso estos signos como signos algebraicos. La velocidad puede ser positiva o negativa, la aceleración puede ser positiva o negativa, inclusive la posición también podría ser positiva o negativa. Depende cómo manejamos nuestro sistema de referencia. Un secreto para que esto siempre nos salga listo es que justamente nosotros el sistema de referencia lo ubiquemos en el lugar apropiado, para evitar, digamos, trabajar con espacios iniciales, para evitar de trabajar con velocidades iniciales o no, cada una de las distintas situaciones que se me van a ir presentando. Bien, ¿alguna duda de esto? Esto es solamente como adelanto de lo que vamos a construir ahora todos juntos. ¿Sí? ¿Pasamos en BDC? Allá en la velocidad, el primero. En el primero, acá. En el segundo. Acá. Sí. Dijo que la velocidad y la aceleración tenían el mismo signo. No. Las dos algebraicamente cada una puede tener un signo distinto. Y vamos al mismo ejemplo que hacíamos recién. Si yo hago un tiro vertical hacia abajo,
yo tengo que la velocidad y la aceleración de la gravedad coinciden los dos con el sentido hacia abajo. Los dos deberían ser negativos, o si yo pongo mi sistema de referencia que lo que va hacia abajo es positivo, los dos son positivos. Pero si yo hago un tiro vertical hacia arriba, la velocidad va hacia arriba y la aceleración va hacia abajo. Entonces la velocidad tiene un signo y la aceleración tiene otro signo. Ahí está, en ese caso la aceleración, si va para abajo, sería negativo, digamos. Depende, si yo considero que todo lo que va hacia abajo es negativo. Porque en este caso, por ejemplo, yo si hubiese hecho, digamos que el tiro vertical hacia abajo, las dos serían negativas. Pero yo pude, como las dos son negativas, hago como que mi sistema de referencia que lo que va hacia abajo es positivo. O sea que yo tengo que empezar por el gráfico, digamos, haciendo siempre con el modelo, el esquema, un poquito el esquema de lo que te pide el problema. Tengo que leer el problema y tengo que trabajar con el esquema de lo que me pide el problema. Marcar mi sistema de referencia. Si yo no digo nada, yo entiendo que lo positivo es lo que va hacia arriba y lo negativo que va hacia abajo. Lo que va hacia la derecha es positivo y lo que va hacia la izquierda es negativo. Si no digo nada, yo tomo esos signos. Ustedes ponen distinto y no aclararon nada, entonces quiere decir que está mal, porque hubo una interpretación mal de ustedes. O sea, más allá que ustedes no, pero yo lo pensé y no lo escribí. Lo escrito está. Marche preso. Por ejemplo, un razonamiento que quería decir, alguien tira de cierta altura, un tiro vertical y yo tiro para abajo. Entonces para mí se aleja primero y después se acerca. Entonces el primero sería negativo y el segundo positivo. De ahí lo podría invertir. Claro, vos no invertís nada. No, porque yo soy el centro de referencia. Claro, si vos sos el sistema de referencia, a ver, y ahí ya nos metemos para calcular la despacio. Está siempre molestando, ¿no? A ver, esto es lo que puede pasar. Y acá está otra persona que está arrojando esto. Primero y principal, yo tomo un sistema de referencia luego de hacer mi esquema y ese sistema de referencia no cambia en todo el movimiento. Siempre es el mismo sistema de referencia. No es que yo para acá subo, que para acá bajo. No. Hay un único sistema de referencia en el que yo adopté que puede ser acá arriba o puede ser acá abajo, como quieran. Pero una vez que yo adopté ese sistema de referencia, eso no cambia. ¿Sí? Eso no cambia. Sí, por ejemplo, como decía, la caída tiene sinergia siempre, todo momento que puedo. Claro. Ahora, fíjate vos, si yo pongo que mi sistema de referencia, o sea, mi cero está acá, todo este movimiento va a ser positivo. No voy a tener negativo. Independientemente que yo podría decir, ¿no es cierto?, que por ejemplo el valor de G en todo momento va a ser negativo. No, hace rato están ustedes caídas libres. Al menos en física ya están hace rato en caídas libres. No, todavía no empezamos ni siquiera el movimiento variado. Estamos haciendo nada más pero está bueno, digamos, que surja de las inquietudes. Después va a ser más fácil hacer la interpretación después matemática. Fíjense, si yo quisiera trabajar con la ecuación de posición en función del tiempo, si yo quiero trabajar, entonces, si tomo la posición mía como la posición inicial, por ejemplo, mi sistema de referencia pongo que mi cero sea acá, ahí sí ya tenés negativo. Ahí voy a tener valores positivos hasta acá arriba y de acá abajo voy a tener valores negativos. ¿Se entiende? Ahora, si yo los tomo acá, van a ser todos positivos. ¿Hay diferencia? No. Lo ponemos como se nos ocurre. No hay inconveniente ni el de arriba ni el de abajo. Los dos sabemos que físicamente cuando yo esté acá, digamos, supongamos la pelota está acá, yo sé que para este sistema de referencia será -3 y para este sistema de referencia será 5, supónganse. Pero ese -3 y ese 5 me ubican la pelota en el mismo lugar. ¿Entiendes? O sea, no tiene por qué ser igual, pero sí físicamente me tiene que representar que la pelota está ahí y solamente en ese lugar, no en otro lugar.
Ahora, si el punto de referencia que yo tengo ahí abajo, Sí. ¿no? Yo tiro la pelota, por decir así, llega arriba. Ya cuando está llegando al otro punto, digamos, ¿ya lo tomo como valor negativo también? ¿O lo sigo tomando en positivo? No, ¿O está bajando, Todo digo? positivo. Todo positivo. O sea, ¿Vos sos la tuya? claro, que yo lo tengo sentado acá siga cayendo. Ya. Una cosa así. Pero si no, digamos, siempre va a ser el mismo valor. Va a ser todo positivo. Fíjense, si yo tomo todo positivo, si tomo el sistema de referencia abajo, yo tendría que decir, ¿no es cierto? Vamos a ponerle I. Hablando de posición, profe. Hablando De de posición, hablando de posición. I va a ser igual a un I0 que va a ser esto. Esto va a ser mi I0. Porque ¿de dónde está partiendo el móvil? Desde acá. Y yo estoy acá abajo. Entonces en este caso no tengo un I0 igual a 0. Arranca con un I0 que es desde acá. Después la ecuación es que la velocidad inicial va para arriba. Entonces será más, porque el I0 yo lo considero para arriba positivo, no digo otra cosa, entonces esto va para arriba, también tiene que ser más. Más la velocidad inicial por tiempo, y después tengo un medio de G que me da el signo. La aceleración de la gravedad. ¿Hacia dónde va la aceleración de la gravedad? Hacia abajo. Entonces acá tiene que ser menos un medio de G por T al cuadrado. Y esta ecuación vale cuando esto está acá, cuando esto está acá, cuando esto está acá, 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 y sigue cayendo, también sigue valiendo esta ecuación. Porque yo ya lo hice, lo planteé todo con mi sistema de referencia planteado desde esa posición. ¿Sí? O sea que no cambia nunca. No va a cambiar nunca. Y todos estos valores me van a ser, digamos, positivos, y cuando me pasa el negativo quiere decir que ya me he pasado, estoy cayendo, como decía él, en el positivo. Cambiará por el sentido de la ecuación paramétrica, cambiaría. No cambia, no cambia. Es esta ecuación, la paramétrica que vos definiste para este sistema cuando tomaste este sistema de referencia. ¿Se entiende? Si ustedes entienden eso, vuelvo a insistir más lo que tenemos acá, o sea, eso ya es un planteo de un problema. Entonces, pero si ustedes entendieron esto, se darán cuenta que lo que yo estoy haciendo es trabajar con esta ecuación nada más, no estoy haciendo otra cosa. Si yo me hubiese ido a la segunda ecuación, supongamos mi prima, hubiese tomado el sistema de referencia arriba, ¿qué hubiese tenido? El I sub 0, ¿cuánto valdría? Si estoy acá ahora. Ahora no tengo I0, porque estoy planteando desde el momento en que arranco. ¿Y la velocidad inicial sería positiva o negativa? Positiva. Positiva porque está yendo para arriba y nosotros dijimos que va hacia arriba. Entonces esto me quedaría B sub I por T, y después lo mismo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. O sea, exactamente con cualquiera de las dos ecuaciones me voy a dar el mismo resultado. Obviamente, como les decía anteriormente, si yo analizaría este punto con esta ecuación, supongamos me daría I igual a 5 metros. Y con esto me daría I igual a menos 3 metros. Pero estaría en la misma posición que estoy analizando. Porque acá los valores negativos me van a surgir de acá para abajo, si yo trabajo en la ecuación. En cambio, con esta otra, de acá para abajo van a surgir recién valores negativos. Y dejaríamos en el suelo. Por lo tanto, físicamente no sería lógico. O sea, tiene una solución matemática, sigue teniendo una solución matemática, pero no es lógico desde el punto de vista de la física. Por eso traten de no hacer eso. Dicen, no, pero yo puedo tener, vieron como cuando dicen, no, la calculadora me da más decimales, entonces lo hago con mayor precisión. Mentira. Estamos trabajando con física. Entonces, sí, puedo tener 28.000 dígitos, pero no me interesa, no es la física ahí, la física es la precisión del instrumento. Acá la física no puede pasar más de este punto. Si yo voy sacando los valores negativos, matemáticamente es correcto, pero yo no estoy evaluando matemática, yo estoy evaluando física. Entonces, si yo llego a un valor negativo,
quiere decir que tuve que hacer un pozo para que siga avanzando ese proyectil. Cuando el proyectil quedó ahí, la piedra o lo que sea, quedó ahí. Entonces no puede pasar desde ese punto. ¿Se entiende? Julio, dejá de jugar con los jueguitos. ¿Entendiste, Julio? Mentira, Julio. Sí. La primera ecuación, ¿desde dónde parte sería? De acá es nuestro sistema de referencia. Fíjate que esto es trayectoria rectilínea, por eso le digo acá. O sea, allá está haciendo este movimiento. En este otro estoy haciendo este movimiento y yendo acá abajo. Por eso estos valores son los negativos. En esta son todos de acá, ¿no? Y hace. Fíjate que si t es igual a 0 en esto, me posiciono en este punto. Desde acá me posiciono en este punto. Ahora, en el parcial, ¿qué puede llegar a figurar? No, está. Ya le resolví yo, este no lo más seguro. Pero es uno nomás seguro. Pero un cohete que se desplaza con la propulsión de algo así. Llegó a la estratosfera, ¿quién manejaba el cohete? Algo así. Típico pregunta parcial. Algo sencillo. Bien, ¿estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Sí. Todo cinemática, tiro vertical, movimiento circular, movimiento rectilíneo, todo lo que sea movimiento rectilíneo y todo lo que sea movimiento circular. Y el tiro oblicuo es un movimiento combinado, superpuesto en el plano, de desplazamiento en X y desplazamiento en Y. Sí, señor. Pero si saben esto, ya saben todo. O sea, que con esto podemos resolver cualquier problema de cinemática, ya sea movimiento circular, tiro oblicuo. No, trayectoria rectilínea. Después vamos a ver circular. Hasta acá todo trayectoria rectilínea. Todo trayectoria. Con esto ustedes pueden, y eso lo digo en serio. O sea, con esto, claro, con esto, si ustedes pueden interpretar bien esto, saber lo que estamos haciendo acá, y después aplicar un caso cualquiera, no es nada más que reemplazar cualquier cosa. Acá está donde yo tengo que hacer el análisis para poder resolver la situación problemática. Una vez que yo hice ese análisis, después esto es, digamos, ya sistemático. Reemplazar los números nada más. Claro, pero yo no voy a trabajar con esta ecuación, por ejemplo, ya me quedan estas dos ecuaciones nada más para reemplazarlas. Y no tengo más. Entonces tengo que manejarme con esa ecuación. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más, chicos? Sí. En el caso de que yo tenga un tiempo inicial y tipo de cero, tendría que reemplazar. Claro. Uno pondría T menos T inicial. Claro, terminamos en exactamente. Sí. Eso por ahí se da también cuando, por ejemplo, hay algunos problemas de encuentro de malabaristas. Que uno arroja una de las pelotas y al segundo arroja la segunda. Entonces ahí es donde tenés la variación de tiempo. Suele ocurrir también. Pero, ¿en qué cambia? Primero, esto es lo que vos decías, cambia la variación de tiempo, no la estamos haciendo. O sea, la diferencia de tiempo que van entre las dos pelotas siempre va a ser ese 2 segundos. En la mano, exactamente. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entiende? Bien. Vamos entonces con el perrito. Ahora vamos a tratar de deducir un poquito todo esto de lo que nosotros habíamos hecho. El pichichen. Firulai y el pichichen. Entonces, al ser un movimiento variado, ¿no es cierto? Equivale a decir que la velocidad no se mantiene constante, sino que hay una variación. Todo lo que yo voy a repetir va a ser reiterativo porque es lo que de alguna manera estamos hablando desde el comienzo, ¿no? Entonces, la variación de velocidad, que es la velocidad final menos velocidad inicial, es, digamos, distinta de cero. Ya es distinta de cero. ¿Sí? Entonces, esto para mí que se me achica cuando lo guardo, porque esto parece que ya lo había hecho el cambio. Entonces, y sí, porque no sé por qué se achicó. No, está como ecuación. Sí. Sí, suelen ser, tienen que cambiar la medida como
tan recuadrada. Es que yo le cambio la medida, le puse medida mayor, pero después no sé por qué cuando lo cierro, lo guardo, parece que se vuelve al tamaño, ¿no? Parece, no sé, porque me llama la atención. Porque esto, vieron, no es que la flecheta es muy grande para lo que sería la vista para poder flechar. La velocidad final e inicial son distintas de cero. Y ahí se va a presentar los distintos casos que nosotros podemos plantear. Fíjense entonces, si esto es así, entonces definimos la aceleración, la cual podemos considerarla como media o instantánea. Nosotros realmente vamos a considerar una aceleración constante. Por eso la media va a coincidir con la aceleración instantánea. Igual que hacíamos con la velocidad en el movimiento anterior, el retiro, decíamos que la velocidad instantánea igual que la velocidad. Acá, la velocidad instantánea igual a la velocidad media. Acá estamos haciendo lo mismo. Decimos nosotros que la velocidad media es igual a la velocidad instantánea. O sea, la aceleración media es igual a la aceleración instantánea. ¿Por qué? Porque se mantiene constante. Esto que decíamos acá, se va a mantener constante para el movimiento. Entonces, la aceleración es la variación de velocidad en función del tiempo, lo cual sería la velocidad final menos velocidad inicial por tiempo final menos tiempo inicial. Y esta es la aclaración, ¿no es cierto?, de las unidades que yo les quiero hacer. La aceleración es metros sobre segundo al cuadrado, ustedes la conocen como metros sobre segundo al cuadrado. Pero en realidad tiene mucho más sentido cuando yo la expreso de esta manera. O sea que me dice la cantidad de metros por segundo que voy cambiando por segundo. O sea, si yo le digo 2 metros sobre segundo al cuadrado, ustedes no se imaginan nada. Y menos por el segundo al cuadrado porque me vuelvo loco porque no sé lo que es. En cambio, si yo le planteo lo mismo, pero le digo que son 2 metros sobre segundo por cada segundo, entonces ustedes lo que están haciendo es imaginarse que en el primer segundo tenía 2 metros, la velocidad, si arrancamos de cero, en el primer segundo la velocidad es 2 metros sobre segundo. En el segundo segundo la velocidad va a ser de 4 metros sobre segundo. En el tercero va a ser 6 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque va variando a una proporción directa de 2 metros. Pero eso si yo digo 2 metros sobre segundo al cuadrado no lo razonamos. Por eso es importante tener presente esta unidad, que es lo mismo, pero es lo que nos representa, lo que nos significa la aceleración. Y físicamente nos queda mucho más claro el momento de tener que aplicarlo, ¿no? Entonces, el cambio de velocidad, esto también lo habíamos hablado nosotros otra vez, se da de dos maneras. O porque se incrementa el módulo, eso lo decíamos nosotros, que si yo veo una trayectoria rectilínea, acelero la moto y cambia la velocidad. Hay un cambio de velocidad. O bien, digamos, cuando cambiamos, ¿no es cierto?, de dirección o sentido. Eso nos pasaba, ¿no es cierto?, cuando vamos en una curva. Cuando vamos en una curva, automáticamente consigue un cambio de velocidad. ¿Sí? Bien. El perrito, entonces, ya hemos definido la aceleración, entonces nos queda esa ecuación. Yo le retomo acá para que, o acá que está, para no borrar esto que tenemos acá. Simplemente que definimos la aceleración media o la aceleración instantánea como la variación de velocidad en función del tiempo, la variación del tiempo. Esto es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre un tiempo final menos un tiempo inicial. ¿Sí? O sea, estoy escribiendo lo mismo que está en la diapositiva, pero para que podamos ver todos mejor. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero determinar esta ecuación que yo les dije, digamos, yo les comenté, pero le dije que era lineal, pero que no la hemos podido descubrir, ahora la estamos queriendo descubrir a partir de esto. Entonces, yo puedo, si yo obvio esta parte, ¿no es cierto? Yo la obvio esta parte y trabajo con esto, me va a quedar que la velocidad final menos la velocidad inicial va a ser igual a la aceleración por el tiempo final menos el tiempo inicial. Esto es matemática nada más. Es lo mismo que tienen acá. Ahora, si yo considero, por ejemplo, que el tiempo final es igual a t, que en forma genérica,
y normalmente puedo decir que el tiempo inicial es igual a 0, entonces esta ecuación se va a transformar en que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, esto que está restando lo pasamos al otro lado, más la aceleración por el tiempo. Exactamente. Acá estamos sacando la ecuación que me permite graficar esto. O sea, como yo les dije, yo les comenté que eso era así, y nosotros estamos llegando a esta ecuación que me representa esta recta y que acá pueden sacar nosotros la deducción de las mismas. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos de nuevo. Estamos en el camino. ¿Está? Entonces, con esa simplificación nosotros se puede llegar nosotros a esa expresión. ¿Está? Entonces, la velocidad en un instante cualquiera es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Donde la aceleración es constante y la mía puede tomar valores. Esto es lo mismo, el mismo concepto. La velocidad inicial y la aceleración, esto es expresión genérica, algebraica. Depende de la situación, puedo considerar que las velocidades pueden ser positivas o negativas, ¿no es cierto?, para poder representar en cada uno de los siguientes. Pero en el parcial de última, si no llego a tener un dato, directamente hago una ecuación de espejo y listo. Exactamente, Chao. o sea, uno, a ver, siempre, y esto lo planteo siempre, ¿no? Cuando yo tengo que resolver algún tipo de ejercicio de resolución a través de las ecuaciones, yo que sé que depende de las incógnitas que tenga, son la cantidad de ecuaciones que tengo que plantear. Si yo tengo dos incógnitas, Son dos ecuaciones. tengo que plantear dos ecuaciones, que sería lo máximo que yo puedo hacer cuando trabajamos en movimiento variable. Si yo trabajo con movimiento uniforme, yo me podría plantear solamente una ecuación. Nada más que esa ecuación la puedo plantear para dos móviles distintos y tengo los problemas de encuentro. Pero tengo una ecuación por móvil, no tengo más de una. Solamente tengo una ecuación por móvil. ¿Sí? Ahora en variado no. En variado podría ya tener 4 si yo considero, por ejemplo, dos móviles, los dos con movimiento variado, y les pido que hagan una resolución de un encuentro. Entonces se podría plantear hasta 4 ecuaciones. Obviamente en el caso combinado del movimiento rectilíneo uniforme y movimiento variado, podríamos plantear hasta 3 ecuaciones. A lo mejor yo con 2 ya resuelvo, no me hace falta la tercera. Pero, ¿no es cierto?, yo a lo mejor con las dos posiciones podría resolver, ¿no es cierto?, el tiempo de encuentro y el espacio del encuentro. Entonces eso lo podría resolver a partir de este. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? Ingeniero Gómez está ansioso para trabajar. Subí una práctica ¿Vieron? No le puedo dar la palabra, pues ya sé. al Facebook. Vamos a ver una- Y sí, si no viene el ingeniero Gómez, ¿cómo lo vamos a ver? Ya está más tranquilo, ahora ya ganó el juicio. Encima me dice cerquita que no tiene plata, ¿Cómo no tener plata? que no va a tener que prestar bola. El consejero, es decir, el dueño del. Si yo grafico velocidad en función del tiempo, ¿no es cierto?, esto me va a dar, ¿no es cierto?, la pendiente. Y la aceleración en función del tiempo, ¿no es cierto?, me va a dar, ¿no es cierto?, justamente esta variación de velocidad. Fíjense, ¿no es cierto?, que yo lo que estoy graficando es la variación de velocidad en función del tiempo. ¿Ok? Y acá lo mismo, ¿no es cierto?, con respecto a las representaciones. Una aceleración negativa, obviamente me da la pendiente negativa. Siempre la pendiente va a ser la variación de velocidad en función del tiempo. En la aceleración negativa es cuando está volviendo, digamos. Esta aceleración es Esa cuando se está yendo. se está yendo, y la otra esta está- cuando vuelve. Bien. O esta es cuando estoy incrementando la velocidad, cuando me estoy yendo a casa, y esta es cuando estoy llegando a casa. Tengo que parar. Bien. El perrito. Bien.
Ahora que conocemos el comportamiento de la velocidad en función del tiempo, el momento rectilíneo uniformemente variado, vamos a concluir, digamos, lo siguiente. Fíjense que todo lo que yo les estoy poniendo acá es simplemente para que ustedes puedan sacar algo mucho más sencillo y vamos por parte del juego. Entonces, fíjense, primero que nada, yo ya sé que el comportamiento de velocidad en función del tiempo me da esa pendiente del valor de la aceleración. ¿Qué es lo que tengo yo acá? La velocidad y acá tengo el tiempo. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa esto? Que como tengo una ordenada al origen, este movimiento tiene cierta velocidad y obviamente nosotros una aceleración positiva, estaríamos el caso más básico acá de lo que estamos trabajando. Es un movimiento variado cuando estamos saliendo de acá, pero en realidad no cuando estamos saliendo, sino que vamos yendo y se me viene un auto encima, entonces tengo que acelerar. Yo traigo una velocidad inicial y tengo que acelerar para pasar antes de la esquina, tengo que incrementar la velocidad. Entonces, esta sería en un instante cualquiera la velocidad v y el tiempo t. En el estado inicial es 0, velocidad inicial, en el instante t, la velocidad en un instante cualquiera. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, entonces, esto me está representando la velocidad inicial, y si yo tengo otra función de v, esto no es nada más que la pendiente de esa recta por t. O sea, no es nada más que aceleración por tiempo. ¿Se entiende eso, cierto? O sea, yo estoy analizando todo lo que pasa en esta ordenada. ¿Sí? En esta ordenada tengo un instante que es la velocidad inicial y otro que es alfa por t. ¿Sí? Ahora, si yo quiero calcular el desplazamiento a partir, pueden ver, si ustedes se fijan acá, yo tengo velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. ¿Qué es velocidad por tiempo? El espacio. El espacio, que hablamos de un desplazamiento. Entonces, quiere decir que esta área encerrada acá, o sea, si yo tengo este tipo de movimiento y puedo calcular toda el área encerrada acá, lo que voy a tener va a ser el desplazamiento. Yo con eso lo que voy a llegar va a ser justamente esta otra ecuación, poder calcular cuál es el desplazamiento total. Entonces, esto significa, ¿no es cierto?, que yo voy a tener un área del rectángulo que va a ser la velocidad inicial menos 0, ¿no es cierto?, velocidad inicial menos 0, ¿no es cierto?, por el valor de la t menos 0. Esto obviamente me da la velocidad inicial por t. O sea, VI menos 0, mira, VI por t menos 0, t. O sea, VI por t me daría toda esta área que tenemos acá, rayada ahí. ¿Sí? Eso me estaría dando. Y en otra, lo que me quedaría sería el área de un triángulo, donde la ordenada sería alfa por t, perdón, la altura sería alfa por t, y la base sería t menos 0. Entonces, esto me da, ¿no es cierto?, que sería la superficie de ese triángulo es un medio de la base por la altura. Entonces sería un medio de la velocidad menos la velocidad inicial, que sería esta ordenada, por t menos 0. O sea, un medio de la velocidad menos un medio de la velocidad inicial por t me estaría dando esta área. Eso me estaría dando la posibilidad de tener otra ecuación más en el desplazamiento. Sería esa área que tenemos ahí. ¿Estamos? O sea, esto es para hacerlo mucho más fácil el cálculo del desplazamiento, el cambio de posición en función del tiempo. ¿Cómo yo puedo explicarlo? En base, ¿no es cierto?, al área encerrada total debajo de esa recta. ¿Alguna duda de esto? Creo que ahí se puse más grande la ecuación del Word, no la ecuación, entonces por eso se mantiene. Bien, entonces, si yo trabajo con el desplazamiento total, lo que estoy escribiendo acá es lo que tenemos en la diapositiva anterior. Sería V sub I por T el área del rectángulo. Y luego sería un medio de V por T menos un medio de V sub I por T, que era el área del triángulo, sin considerarlo como el valor de la aceleración, ¿cierto? Entonces, si yo opero esto, me va a quedar un medio de V sub I por T más un medio de V por T. ¿Estamos o no? No empiecen a mirar así con cara rara, porque esto es matemática, así que no me miren con cara rara. Sí. ¿Cuál era la
El área del triángulo sería esto que tenemos acá. Y lo volvemos a la diapositiva anterior y la vemos bien. Sería, digamos, un medio de B menos un medio de B sub I por T. Vamos de nuevo. Sería, la base del triángulo sería T menos 0 sería la base del triángulo. ¿Sí? T menos 0 sería la base del triángulo. Y la altura sería la velocidad total menos la velocidad inicial. O sea, B menos BI. Por un medio que sería base por altura sobre 2 la superficie del triángulo. No. La parte de T menos 0. ¿Por qué T menos 0? Porque en realidad yo lo que estoy queriendo sacar es esto sería T. Este sería un X1 por ejemplo. Claro, sí. Y el X2 sería este. Entonces, tiempo final menos tiempo inicial me da 0. Si yo no tuviese acá, yo tuviese acá, nosotros supongamos que tendría que ser T menos 1. Entonces yo sacaría el espacio que estaría comprendido, por ejemplo, acá. Claro, como empezó ahí. Ahora ¿Estamos hasta ahí o no? Pregunten antes de pasar por el otro, vamos pasando las otras ecuaciones en base a lo que tenemos acá. Entonces, en vez de trabajar con alfa por T, digamos, en vez de trabajar por alfa por T, fíjense que yo acá hubiese sido mucho más fácil, pues yo podría sacar directamente esto, digamos. O sea, un medio de alfa por T, alfa es la aceleración, que es el cambio pendiente. O sea, la ordenada sería alfa por T, o sea, me estaría dando alfa por T al cuadrado por un medio, me estaría dando ya directamente este término. Ya me olvido. Pero en realidad nosotros estamos trabajándolo con lo que sería el concepto de velocidad media. Por eso me queda que un medio de B menos BI por T menos 0 me da un medio de B menos un medio de B sub I, distribuyendo este valor, por T abajo. ¿Estamos ahí o no? Esto sería el área del triángulo, esto sería el área del rectángulo. Entonces, si yo quiero calcular el desplazamiento total, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Es el área del rectángulo, B sub I por T, más el área del triángulo, que sería un medio de B por T menos un medio de B sub I por T. Fíjense que ahí también está distribuido el T. En la diapositiva anterior no estaba distribuido el T. Y si yo sumo esto, B sub I de T menos un medio de B sub I por T, me da un medio de B sub I por T. Y un medio de B. O sea que acá me queda un medio de B más B sub I por T. Directamente pasó a la última. Directamente voy a la última. No, es todo. Esto es todo. Esto es todo. No es la única nada más. Es todo. Fíjate que yo acá hago B sub I por T menos un medio de B sub I por T. O sea, los dos son B sub I por T. Uno es 1 y al otro el resto un medio. Por eso te queda un medio de B sub I por T. Positivo. O sea, si saco factor común de esto y este, me queda 1 menos un medio. Y 1 menos un medio me da un medio. Eso me da un medio de B sub I por T. Yo estos tres términos los convertí en 2. ¿Por qué? Porque a este término con este término lo hemos sumado. ¿Por qué hago esto? Porque en realidad, ¿no es cierto?, a mí lo que me interesa definir es básicamente, ¿no es cierto?, el concepto de velocidad media. O sea, fíjense que yo en realidad, ¿no es cierto?, si a esa misma expresión, si yo quiero calcular el desplazamiento, ¿a qué es igual a esto? El desplazamiento. Forma genética. ¿A qué es igual? Bien, pero vamos al cálculo, ¿está bien? Pero ¿a qué es igual en forma genérica? Yo quiero calcular el desplazamiento. Bien genérico, nada de variación. Yo quiero calcular el desplazamiento. Yo quiero calcular vamos, más fácil. Olvídense que estamos viendo aquí. Yo quiero calcular el espacio, recuerden. Yo quiero calcular el espacio. Vamos más atrás. ¿Cómo calcula el espacio? Velocidad por tiempo.
Yo calculo velocidad por tiempo. Ahora, si yo quiero calcular, esto yo lo transformo, decimos que esto es el desplazamiento y esto es la velocidad y esto es el tiempo. ¿Qué es lo que quiero hacer acá? Que yo en realidad, ¿no es cierto?, como el movimiento es variado, lo que quiero calcular es la velocidad media, no la velocidad. Entonces, ¿esto qué sería? La velocidad final más la velocidad inicial sobre 2. ¿Por qué? Si ustedes se fijan ahora lo que tienen ahí, se dan cuenta que es lo mismo. Que de alguna manera yo lo que estoy certificando que la velocidad media, el movimiento variado, nosotros la podemos sacar de esa manera. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Podemos hacer un break? ¿Estamos? Entonces, ahí aparece, ¿no es cierto?, el concepto de velocidad. Entonces, podemos considerar entonces a la velocidad media como el promedio de la velocidad de cualquiera de los instantes, o sea, en realidad entre dos instantes cualesquiera, o en un instante B y la velocidad inicial, o dos instantes cualesquiera, nosotros sin necesidad que uno sea el inicial y el otro distinto. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? Bien, seguimos entonces, porque queremos complicar la vida. Ah, me quedó esa ecuación sin la animación. Ahí está el secreto de todo. Bueno, entonces, si nosotros decimos esto, que es lo que acabo de escribir en el pizarrón, podemos trabajar, como decía Julito, posición final menos posición inicial igual a la ecuación esta. Y como la velocidad final es igual a la velocidad inicial por velocidad, que es la que ya calculamos, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces puedo reemplazar en esa ecuación, y entonces esto me va a quedar, ¿no es cierto?, lo que teníamos que nos quede. Yo le escribo todo rápido ahí, pero en realidad a propósito como para que usted lo vea. Y ahora lo vemos juntos si quieren. Nosotros dijimos que el desplazamiento es igual a la velocidad, y me pongo acá porque el láser me tiembla mucho y no es efectivo. El desplazamiento es la velocidad media por el tiempo, lo que acabamos de escribir ahí. Entonces, la velocidad media es un medio de la velocidad final más la velocidad inicial por el tiempo. La velocidad media es esto, y el tiempo se repite acá. Ahora, como Julito nos dijo que el desplazamiento es igual a la variación de la posición final menos la posición inicial, acá simplemente lo que hago es sacarle la f con el x menos xy, nada más. Entonces yo ya lo reemplazo como x menos xy igual a un medio. Y como la velocidad final era igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo, entonces tengo un medio de la velocidad inicial más aceleración por tiempo más un medio de la velocidad inicial por tiempo. ¿Estamos ahí? Bien, vamos de nuevo. Entonces, acá tenemos velocidad por tiempo, esta es la velocidad media y esto es el tiempo. La posición es la variación de posiciones y acá lo único que hice en este otro paso es sacar el x final y ponerle x nada más en forma genérica. La posición en cualquier instante. Entonces, x menos el x inicial va a ser igual a un medio por la velocidad final. La velocidad final era la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Por tiempo más un medio de la velocidad inicial por tiempo. Claro. Antes no sabía, no salía. ¿Cómo no te expliqué todo? Bueno, por eso el triángulo, ahí sale. En la base por altura Claro, sobre 2. sobre 2, Ah, ahí sale. exacto. Ahora estoy entendiendo que para qué está explicando esto, ¿verdad? Claro. ¿De dónde Porque surge? esto es lo que yo ya le conté todo, Claro. el resultado final. Acá hay más ¿Cómo llegamos? matemática que... ¿Cómo llegamos? Claro, exactamente, más matemática que lo que yo le conté, que es lo que por ahí más interesa. Entonces, aplicando la propiedad distributiva, un medio b sub i por t más un medio de a por t al cuadrado, t por t,
más un medio de B sub I por T. Así como antes lo restamos, ahora tenemos acá un medio de B sub I por T y un medio de B sub I por T. Entonces, un medio más un medio, me queda 1. O sea, me queda B sub I por T más un medio de A por T al cuadrado. ¿No es cierto? O bien, despejando el valor de xy, ¿no es cierto? Me queda x más igual al x inicial más B sub I por T más un medio de A por T al cuadrado, que sería lo que yo quería que ya pusimos acá. Esto, obviamente, es una ecuación cuadrática, con la variable en el tiempo, por eso nos da estas parábolas. Que cuando la velocidad es creciente, o sea, va incrementando, esto se va haciendo hacia infinito. Cuando yo sigo incrementando, es más rápido, logrando tiempo espacio en menor tiempo. Cuando es desacelerado, ocurre al revés. Llego a una posición donde yo voy variando el tiempo y el delta x ya se va haciendo cada vez nulo. O sea, en un momento parejo. Exactamente. Y después no puedo volver a hacerlo. Bien. ¿Alguna duda de esto? Ya es más teórico, todo bien teórico, una deducción teórica para poder determinar, ¿no es cierto?, cómo se llega a estas expresiones. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, si vamos para la promoción, que es lo que todo a la aprobación directa. Y obviamente, si viene al final, tienen que saber también. ¿Ah? Todos vamos para la aprobación directa. Todavía si todavía no rendimos nada, todavía sí que están asustados. El 12 de mayo el primer parcial. Me duele la mano. Sí, exactamente. Me duele la mano. Sí, no, pero después de la lunes ya ahí, ¿sabes qué? Si no termina el loco, cuando está por ahí, ¿no? Sí. Sí, me preguntaba si en el examen parcial podría haber algo. Y seguramente podría haber algo de esto, tirolico, de cualquier. Deducir, por ejemplo, como nos tiró la fórmula ya la primera, de dónde surge, a partir de qué. Claro, un poquito lo que estamos haciendo así, digamos, ¿cierto? Para hacer algo. O cualquier otra deducción que pudieran estudiar ustedes, que a lo mejor tienen leen más fácil o más práctico de otro punto de vista. Nosotros estamos evaluando la deducción teórica que demuestren que de dónde sale esto. En realidad a mí lo que más me interesa es saber la interpretación física. Después se aplica al análisis matemático, a matemática discreta o lo que sea, digamos. Sí, ¿eso? No, yo creo que si la reducir esta ecuación, empezamos desde la velocidad media. Claro, podría calcular, si te pido solamente x de t. O sea, en poco esta diapositiva. Un poco esta diapositiva. Fernando. No. El lunes que viene sería un puente. Sí. Pero el puente está abierto, así que vamos a venir. Sí, no, ya lo mismo, ya tengo conocido. No, y hoy estaba hablando porque coincide, hoy estábamos hablando con Patricia, porque tenés, ya estoy lunes, las clases de los sistemas, los chicos de sistemas a la noche y a la mañana. Y el miércoles también es feriado porque no tienen clases el miércoles, porque es el 2 de mayo, el día del docente tecnológico. El 12 de mayo es sábado. El 12 de mayo cae sábado. El 2 no viene nadie, porque es el día del docente tecnológico. ¿Cómo? Salvo que algún docente te haya dicho no vengan, pues yo voy a dar clases. Pero en realidad ustedes deberían estar disponibles. Supónganse que a mí se me ocurre el miércoles, y como es el día del docente tecnológico, yo los pido a todos ustedes acá. Ustedes tienen que estar. Ustedes tienen que estar porque es día del docente tecnológico. Sí, no sé, porque eso yo tengo que hablar con otros docentes de comunicación. Yo creo que no todos están. Nosotros íbamos a terminar más o menos pasado aquí en la Olimpo, porque hay un circular. Eso va a ser. Ay, qué malo.
Sí, después le toma el recuperatorio, sí. ¿Qué me quedó con algo? Usado la siesta, a las 2 de la tarde. Dentro de 3 sábados. O sea, el 12. No sé si hay algo que me quedó que 12 de mayo. Bueno, ya va a surgir el error. Si puedo ir acá para estudiar, no para otra cosa. Sí. Para saber, usted dijo antes que eran 3 semanas después de la tema. Nosotros el tema lo daríamos antes. Este parcial no tiene, esta unidad no tiene fin de semana. La siguiente. Sí, sí, seguro. Seguro, si no llegamos ni no. Sí. Sí, todo. Errores, vectores, la parte de Análisis dimensional. Propagación, análisis dimensional. Exacto, unidad 1 y unidad 2. Ok. La unidad 3. Bien. Entonces, análisis dimensional también. Análisis dimensional, sistema de unidades, errores, propagaciones, ellos que no supieron hacer en el fin del tema. Y después la parte de vectores. Pero ahora sí tenemos la fórmula que había que hacer análisis. Claro. Antes no la teníamos. No, pero antes no hacía falta. Bueno, esta es la conclusión de lo que yo les decía, ¿no es cierto?, de la síntesis de los movimientos rectilíneos. O sea, la ecuación es paramétrica para el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento variado. Es lo que yo le escribí acá, junto con esto de lo que ustedes tienen acá. ¿Cierto? Es lo que interesa para resolver cualquier tipo de situación problemática. Bueno, ahí está. Acá hay nada. Este no quería. Dice, la ecuación es paramétrica, el movimiento rectilíneo uniforme, variado, se pueden transformar en una ecuación en la cual no interviene el parámetro t. Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado se pueden transformar en una ecuación donde no interviene el parámetro t. Esa ecuación, ¿no es cierto?, es la tercera ecuación que se llama de movimiento, ecuación complementaria. Y les pido entonces que ustedes me digan cuál es la expresión esa. Sí, por eso tuve que volver para atrás. Bueno, póngase así. No, pero él que lo veo muy cómodo. ¿Entendida la consigna? O sea, yo tengo las dos ecuaciones paramétricas del movimiento variado. Quiero sacar cuál es la ecuación complementaria del movimiento variado, donde no interviene el tiempo y puedo calcular el valor de la velocidad en función de la posición. Claro, o sea, eso sí, pero no así. Yo quiero así con el